Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. A la capacitación del día de hoy, mi nombre es Javier Rodríguez, jefe de desarrollo organizacional y humano en el Centro de Conciliación Laboral. Hoy pues tenemos pues la dicha de poder contar con el apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través de la maestra Eli Treviso Borja. Ella es capacitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y pues una persona muy capacitada y con pues mucho entusiasmo para podernos facilitar la capacitación del día de hoy. Nada, antes de darle el uso de la voz, nada más quiero pedirles su apoyo para, dentro de lo posible, pues prender su cámara. Esto pues es bueno, es muy valioso para los instructores para poder pues mejorar la dinámica de la capacitación. Y respecto a a la asistencia, me han comentado que algunos sí les pidió registro y otros no. No hay problema, simplemente si me pueden apoyar para poner su nombre completo en el chat y de igual manera yo aquí voy a estar atento para registrar su asistencia. Y pues sin más, le paso el uso de la voz a la maestra Eli para iniciar la capacitación del día de hoy. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciado Rodríguez. Y pues para mí es un honor estar este día compartiendo este espacio en el que vamos a abordar dos temas muy importantes, que son pues derechos humanos en todos los temas, pero con enfoque de trato digno y de perspectiva de género. Y pues a nombre del presidente de la comisión, Néstor Armendáriz, y de la titular de Capacitación, Promoción y Difusión, la licenciada Nancy Gutiérrez, les doy la bienvenida a esta plática. Asimismo, les dejo aquí abajo nuestros datos para que se comuniquen con nosotros, que sepan que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está más cerca de ustedes. Tenemos nuestra página de internet, en Facebook, en Twitter, YouTube, también vía telefónica o incluso nuestras instalaciones, que estamos en la avenida Zarco 2427, ahí muy cerca del Bachilleres 1. Entonces, que sepan que ahí estamos para ustedes y sin más preámbulos, comenzamos. Vamos a abordar primero el tema de derechos humanos y trato digno, y ahí vamos a abarcar también un poco de la reforma constitucional que da cauce a la nueva concepción y el nuevo paradigma que tenemos sobre derechos humanos. Y después vamos a pasar esta segunda parte con este tema de perspectiva de género. Por favor, mantener los micrófonos en silencio, pero con toda confianza, en cualquier momento que tengan una duda, enciendan sus micrófonos y duda o comentario y lo vamos resolviendo. Veo que aquí están registrando asistencia. Bienvenidos. Voy a estar checando el chat para cualquier duda o comentario que vaya surgiendo. Entonces, en esta parte de trato humano, de trato digno, vamos a hablar, el contenido que vamos a abarcar son qué son los derechos humanos y obligaciones de las autoridades, y aquí es donde vamos a mencionar esta reforma constitucional del 2011, también algunas disposiciones jurídicas que van encauzándose al trato digno. Vamos a dar la definición del trato digno y vamos a ver un poco de las responsabilidades administrativas, y ya después nos pasamos al tema de perspectiva de género. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo global, ya que vamos a ver estos dos temas de trato digno y perspectiva, principalmente es que conozcan y sepan que los derechos humanos no están nada más en la Comisión Estatal, en la Comisión Nacional, en un juicio, sino que están en todas partes, en cada actuación que tenemos, en especial como personas servidoras públicas, en el trato que damos a todas las personas usuarias, el que recibimos. Ahí están los derechos humanos, ahí se vuelven visibles y se garantizan en estos pequeños tratos. Por eso es muy importante que conozcamos estas definiciones sobre derechos humanos, trato digno, no discriminación, perspectiva de género, porque ahora ya están en cada actuación de la autoridad, y que aquí hago paréntesis para mencionar que es solamente la autoridad en general quien puede ser quien violente los derechos humanos. Por eso es muy importante que tengamos este panorama general. Y ya en particular en el tema de trato digno, pues que conozcan ustedes como personas servidoras públicas cuáles son las obligaciones y responsabilidades administrativas
pues para realizar un correcto desempeño de la función pública y de esta manera fortalecer la administración pública. Y con estas medidas pues se garantizan mejor los derechos humanos. Aquí en el chat se siguen presentando. Muy bien, bienvenidos. Entonces, primero tenemos que conocer qué son los derechos humanos. Y si yo en este momento les preguntara que si saben qué son los derechos humanos, yo creo que todas y todos dirían que sí, aunque no tuvieran un concepto exacto. O si cada quien empezara a decir una definición, pues quizá no coincidiría, pero no hace falta porque todos tenemos esto por ser inherentes. Tenemos estas nociones de derechos humanos porque son inherentes a las personas. ¿Y qué son? ¿Cuál es el concepto de los derechos humanos? Y esto es de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues es un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Y ese es un tema, son dos palabras que van a estar siempre muy presentes cuando se trata de derechos humanos. La dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Ese es el concepto y esas son dos partes que quiero que se lleven. Dignidad humana, desarrollo integral. Y este desarrollo integral va muy encauzado a comprender la integralidad de los derechos humanos. Ya es un todo. No se pueden clasificar como, el derecho a la educación hasta aquí, o mi función como persona servidora pública, pues es nada más de vivienda y hasta aquí, o es nada más de salud y hasta aquí, sino que ya comprendiendo el alcance de los derechos humanos que van para el desarrollo integral, vamos a comprender esta interdependencia que es una característica de los derechos humanos. Entonces, del concepto nos quedamos con dignidad humana, desarrollo integral. Y ahora, hubo una reforma muy importante en el 2011. De hecho, quienes puedan poner en el chat si habían escuchado esta reforma en materia de derechos humanos, reforma constitucional del 2011, por favor, háganmelo saber. Y si no, pues les voy explicando. De manera frecuente hay reformas a nuestra Constitución y lo vemos pues en noticias y en publicaciones. Nos comentan Vanessa y Gloria que sí, que se han escuchado de ella. Qué bueno. Entonces, seguido hay reformas porque se va actualizando nuestra Constitución, pero esta reforma del 2011 fue muy importante porque cambió el cauce que llevábamos en materia de derechos humanos. Y lo agregó porque antes era muy común que escucháramos que México firmaba y ratificaba tratados internacionales. Y era muy bueno México o el Estado mexicano para firmar y ratificar, pero ya a la hora de interiorizar, de homologar, de alinear esos tratados internacionales con su normatividad nacional, y ahí decía, no, ¿sabes qué? Pues no tengo presupuesto, no tengo tiempo, ahí al rato, pues nadie me obliga. ¿Por qué voy a hacer estos cambios? Pues si no estoy obligado. Y es una de las cosas que trajo esta reforma constitucional que subió a nivel constitucional los tratados internacionales. Y para ello vamos a ver Zaira también, excelente, un pequeño video que nos platica de qué van los derechos humanos en esta reforma constitucional y luego ya lo seguimos comentando. ¿Qué son los derechos humanos? Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por igual y nos permiten gozar de una vida plena y digna sin distinción de raza, religión, color, género, posición económica o lengua, entre muchas otras. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, o los derechos colectivos, son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta de forma negativa a los otros. ¿Y quién garantiza los derechos humanos? Los derechos humanos universales están contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Un momento histórico en el avance
base del reconocimiento y protección de los derechos humanos para México se dio en el 2011, cuando se realizaron reformas a nuestra Constitución política. El cambio más importante es el que se hizo al artículo primero, pues establece el principio de igualdad en derechos fundamentales, la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, el principio pro persona, las obligaciones a cargo del Estado y el principio de no discriminación. Cualquier situación que atente en contra de nuestra dignidad desconoce nuestro valor como personas. Todas y todos unidos por nuestros derechos humanos. Bueno, es una presentación breve que nos habla de cómo esta reforma, que fueron varios artículos, pero vamos a enfocarnos en el artículo primero constitucional, cambió el cauce. Y aquí vamos a ver como el origen de este trato digno y de estas obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos. Entonces, a ver si nos pueden ayudar a dar lectura a este artículo primero. Itzel Berenice, ¿puedes? Por favor. Creo que no se escucha. No, todavía no. No. A ver si lo puedes arreglar. Quizá, ¿quién más pudiera ser? Si gusta. Adelante. Sí, ok. Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Muchas gracias, Jaime. Bueno, entonces aquí, de las principales reformas que hubo, es que agregó todas las personas, previo a eso decía todo individuo, y también pone por primera vez en el artículo primero, en su primer párrafo, gozarán de los derechos humanos. Y agrega ahí derechos humanos. También esta parte dice reconocidos. Previo a la reforma decía que otorga. Entonces, pudiera parecer que es un cambio muy pequeño de otorga a reconoce, pero si ponemos atención en el fondo que hay detrás de estos dos verbos, de otorga es yo Estado, te otorgo y te quito, según mi conveniencia, a reconozco. Es decir, que ya los derechos humanos, que son inherentes a las personas por el simple hecho de ser personas, son nuestros y el Estado o la autoridad no los va reconociendo. Entonces, es un cambio muy importante que habla incluso de un iusnaturalismo, ¿no? Que nos lleva a comprender, pues, que estos derechos son nuestros y que la autoridad los va reconociendo. Entonces, y ya agrega aquí también, pues, los tratados internacionales. Y eso nos ayuda porque ya aumenta nuestro marco jurídico en el que cualquier persona para defender sus derechos puede hacerse de algún tratado que esté obviamente firmado y ratificado por el Estado mexicano y decir, este es mi lineamiento. Entonces ya nos amplía no solo para la garantía y protección, sino para este ejercicio que se haga. Ya no nada más tenemos nuestra legislación nacional para abajo, sino también internacional. Y estos tratados internacionales pues son realizados a nivel internacional por muchos países, donde se toman muchos criterios, investigaciones de fondo, entonces siempre es lo más vanguardista en materia de derechos humanos. Y ya de ahí se desprende que se han ido alineando nuestra legislación y se agregan nuevas leyes y se abrogan algunas disposiciones que no estaban de acorde con estos tratados internacionales o que no eran garantistas de derechos humanos. Entonces, por eso es tan importante. Ahora vamos con los siguientes dos párrafos. Les prometo que es lo que vamos a leer nada más este artículo primero, no va a ser tanta lectura. ¿Quién puede ayudarnos con la lectura? Sí, me permite. Victoria. Victoria, por favor. Muy bien, gracias.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Muchas gracias, Victoria. Y bueno, aquí se establece esta interpretación conforme, que también es un principio rector en materia de derechos humanos. Y esta interpretación conforme significa que ya no vamos a estar como antes, que es una tendencia que teníamos muy marcada en México, que decíamos, según el apartado B del artículo tal, aquí y allá, esta partecita dice que esto, y ahí nos íbamos con que la ley es dura, pero es la ley. Nos íbamos así como muy cerrados. Entonces, esta interpretación conforme nos obliga y nos alienta a hacer una interpretación más global, y de ahí se relaciona con este desarrollo integral que tienen los derechos humanos. Ya no nada más vamos a ver como una cosita muy pequeña, sino que ya vamos a adentrarnos a este campo normativo de la Constitución y los tratados internacionales y hacer una interpretación más amplia. Entonces, eso nos hace pues ser un poquito más abiertos a entender esta protección de derechos humanos. Y aquí esta parte, la protección más amplia, es lo que mencionaban en el video del principio pro persona. Y este principio habla específicamente de cuando una autoridad tenga que o pueda, en un supuesto dado, aplicar una circunstancia, una hipótesis u otra. En la misma circunstancia tiene que elegir la que dé la protección más amplia. Y eso nos obliga como autoridades también a estar utilizando estas medidas y estos principios para no así como, pues esto tocaba, pues ya le va, sino que tienes que hacer un desarrollo jurídico y hacer una interpretación que más favorezca. Y también ahí va colocando a la persona en el centro de la justicia, de la protección. Ya no es nada más cumplir la ley, que siempre se debe cumplir, sino que también el centro es la protección de la persona. Y esto lo vemos en algunas figuras como atención a víctimas, que si se fijan, últimamente se han dado mucho estas nuevas legislaciones en materia de víctimas, se ha estado visibilizando la figura de víctimas. De hecho, lo vemos desde el nuevo sistema de justicia penal, en la que ya se le va dando voz y voto. ¿Por qué? Atiende a esta protección más amplia, y aquí ya no se trata de hacer una justicia ciega, sino una justicia que da esta protección más amplia. ¿Y recuerdan o han visto cuál es esta simbología de la justicia? Que es una mujer que está como, la ubican, que está con una balanza arriba. Y con los ojos vendados. Con los ojos vendados, también nos comparte Vanessa que con los ojos vendados, y una espada abajo, ¿verdad? La balanza está arriba y la espada abajo, que es también del poder coercitivo del Estado. Pero es precisamente esta venda que ha sido pues desde la antigua Grecia ese simbolismo de la justicia, ya se va quitando un poco, porque esa venda simbolizaba la imparcialidad, ¿no? Que la ley igual para todos. Pero ya vamos viendo, y eso lo vamos a abarcar un poquito en este tema de perspectiva de género, que la perspectiva pues es ver desde un ángulo, desde un enfoque, y también con este principio de no discriminación, es que la justicia ya no puede estar vendada, sino que tiene que ver a quién se le está aplicando. Y de eso va esta interpretación conforme y este principio pro persona, para dar acceso a la justicia. Ya no nada más aplicar la ley, sino dar acceso a la justicia. Entonces, eso que lo tengamos en mente, porque cada trato que tengamos con nuestras y nuestros usuarios, pues tenemos que ver esas particularidades. Ya no podemos decir, este trámite se hace así indistintamente, como lo veíamos en unas noticias que salía sobre que llegó una persona con discapacidad motriz a hacer un trámite ante el SAT,
y le pedían una constancia de incapacidad cuando era pues bastante evidente. Entonces ya, de esto va esta perspectiva, no solo va a ser perspectiva de género, sino perspectiva de derechos humanos y de personas en situación de vulnerabilidad, que nos hacen quitar esa venda a la justicia precisamente para ser más justos, para ver a quién le estamos aplicando la justicia y cómo se la vamos a aplicar. Y eso lo vamos a retomar un poquito en esta perspectiva de género. Y este tercer párrafo es muy importante porque agrega una obligación a todas las autoridades. Por eso les decía que ya no se pueden quedar con que los derechos humanos están allá en la CONAPRED, en la Comisión Nacional, en la Comisión Estatal, en la Fiscalía, sino que ya nos sube a todas las autoridades al barco. Ya estamos con esta obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces eso ya nos invita a tener nos obliga a tener una actitud más activa sobre derechos humanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues cada autoridad, cada espacio como entienda o como pueda o como según sus principios, no. Aquí en la misma Constitución establece los principios que se deben ofrecer, que se deben respetar, y los vamos a ver más adelantito en qué consisten estos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y en la última parte de este párrafo tan importante también habla ya de un deber que se le otorga, aquí ya no a las autoridades, sino al Estado, de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos. Aquí no voy a profundizar tanto porque es más un tema como de acceso a la justicia, de víctimas, por ejemplo, esta reparación que dice reparar las violaciones. No sé si últimamente han escuchado que cada vez está más la reparación integral del daño, y tiene todo que ver con esto. Y también con quitarse la venda de los ojos. Ya no se vale estar actuando como, eso tiene que ver con perspectiva de género, que antes era, pues el esposo mató a una mujer, y el esposo la mató, y el ex esposo y la expareja mató. Ya no lo podemos ver como cosas aisladas, y de esto va la perspectiva de que tenemos que ver que hay un sistema detrás que está violentando. Entonces ya no podemos ver como hay un juicio, pues hay este señor que mató a la mujer, o que la violentó, o que la agredió, como hechos aislados, sino que ya tenemos que ver esta reparación integral y este sistema que está ocasionando estas desigualdades y estas desventajas hacia las mujeres, por ejemplo, que no es el único grupo, pero sí lo vamos a abordar, sino que ya es algo sistematizado y lo tenemos que abordar desde otra perspectiva. Y estos principios que habla este artículo constitucional de universalidad, se los voy a describir así brevemente. Igual les puedo compartir las presentaciones con el licenciado Rodríguez para que tengan acceso a ellos. Y pues la universalidad es que corresponde a todas las personas por igual. Nos parece una obviedad, pero lo cierto es que en muchas circunstancias, y lo vamos a ver también en perspectiva, había derechos que, nada más para este grupo o nada más para estas personas. Entonces ya no puede ser así. Corresponde a todas las personas por igual. La interdependencia es que se encuentran estos ligados uno con otros, y es lo que veíamos, que ya es un cambio que exige ver las cosas distintas, ya no verlos como en la cajita de este es derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, así, como si fuera algo separado, sino entender que precisamente garantizar un derecho beneficia al resto de los derechos, y privar o limitar un derecho también repercute negativamente en el resto de los derechos. Y esto tiene que ver con el trato digno, que a veces hasta una vuelta, si no estamos haciendo este enfoque de a quién estamos atendiendo y le decimos, híjole, se me olvidó decirle que le faltaba tal documento, pues véngase mañana, y no nos damos cuenta que ese véngase mañana, quizá la persona pidió permiso en el trabajo, encargó a su hijo, le costó el transporte, tuvo que hacer toda esta serie de requisitos, y nosotros pues ponemos trabas o decimos, no, es que no está la persona, pues venga en una semana. Y esto que pudiera parecer un acto pequeño,
pero en realidad pues se le están violentando sus derechos humanos y se están afectando a otras esferas, porque ya entendemos que los derechos tienen esta interdependencia. Ustedes en cualquier momento, con toda confianza, me escriben en el chat una pregunta, un comentario, como cuando esto, con toda libertad. Y la indivisibilidad es entender que este disfrute y garantía de los derechos humanos solo es posible en su conjunto, precisamente por esta interdependencia. No los podemos separar. Y esto aplica en cada dependencia, en cada espacio, porque obviamente, y con este ejemplo de laboral, cuando se te violenta un derecho humano en materia de trabajo, pues se te están violentando el resto, porque puedes decir, no, pues nada más esto del trabajo, pero esta falta de acceso a justicia laboral, pues repercute en que falta acceso a la justicia, en acceso a la justicia per se, al debido proceso, pudiera ser, a la vivienda, a la salud, porque ya no vas a tener estas prestaciones, quizá a la discriminación, a la recreación, a todo. Entonces, verlo como indivisibilidad. Y por último, el principio de progresividad, que es uno de los que más me gustan, y esta es una prohibición del Estado de retroceder. No pudiera el Estado de pronto decir que lanza una ley en la que las mujeres ya no pueden votar como antes, o que alguna cosa que sea como retroceso ya no puede. Y este principio de progresividad también tiene que ver, o tiene mucho que ver con cuestiones presupuestarias, que se tiene que justificar cuando hay una reducción del presupuesto, y ya tiene cuestiones más técnicas que no vamos a abordar en este día, pero es esta prohibición, y es una herramienta muy útil, o sea, realmente es como que sacan las manos para que puedan ejercerse los derechos humanos, y no como antes, que estaba como un deber ser, como, debería ser, y serían estos principios programáticos como ideales, sino que ya van teniendo estas manos para que se ejerzan, para que se garanticen de una mejor manera. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero vamos avanzando a través de estos principios. Entonces, es muy importante para mí que se lleven que no es algo de ideal, del debería, de preferencia o sería, sino que es algo que ya tenemos que ir implementando y ejerciendo a través de nuestros lineamientos, de nuestros procedimientos, de nuestro actuar, para que sea una realidad estos derechos humanos. ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? ¿Es mucha información? Nada más que este artículo primero, todos y todas tenemos que conocer. Por último, esto ya estaba, este y el siguiente párrafo ya estaban, es la prohibición de la esclavitud. Y esto, prohibición de la discriminación. También ahí tal cual ya estaba, pero fue tan importante que en esta reforma no se le movió nada. ¿Por qué? Porque un eje rector de la garantía y protección de los derechos humanos es la prohibición de discriminación. ¿Y por qué? Les digo, la discriminación, que también es todo un tema que espero en otra oportunidad abarcarlo a profundidad con ustedes, es en realidad una forma en la que se excluye a la persona para garantizársele sus derechos humanos. Es una puerta que se cierra, es un derecho al que no se le permite acceder. Y esto, si lo vemos aquí en este artículo constitucional, pues habla que está motivado por algunas cosas, como el origen étnico nacional, las discapacidades, el género, que también esto de género, pues lo vamos a abarcar en esta perspectiva de género. Y si vamos viendo todas estas características que va describiendo de situaciones de vulnerabilidad, coincide casualmente pues con los grupos que están en más desventaja, en desigualdad, que no tienen estos accesos a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, como son pues pueblos originarios, mujeres y personas de la comunidad LGBT, la edad, y aquí se refiere pues tanto a niños, niñas y adolescentes, que también ya hemos visto que se han ido desarrollando estas legislaciones y estas instituciones para visibilizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y también de personas adultas mayores, que vemos que luego también ha habido un avance, pero normalmente o históricamente no les habíamos dado estos espacios laborales, por ejemplo.
Y pensamos que pueden estar perfectamente trabajando de cerillitos, porque ahí sí pueden estar parados cargando cosas, pero no pueden estar en una oficina, o están todos estos prejuicios detrás, que en realidad es a través de estos prejuicios y de la discriminación que se les está negando acceso, por ejemplo, a oportunidades laborales. Por eso es muy importante que lo mencionemos. De las discapacidades, y ahí también hemos tenido mucha evolución y también hay mucho camino que andar, en especial en materia laboral, que antes no veíamos a personas con discapacidad ni en escuelas ni en espacios laborales. Y poco a poco hemos visto que se han ido abriendo estos espacios. ¿Por qué? Porque ha evolucionado nuestro entendimiento sobre los derechos humanos y las personas con discapacidad y nuestra visión sobre ellas. Y también hay que tenerlo muy en mente, que yo creo que también lo van a abordar ustedes en su ámbito laboral. Entonces, siempre tener en cuenta este artículo de no discriminación en cuanto a estas situaciones de vulnerabilidad. Y agrega la condición social, y aquí la ONU ha establecido que la pobreza per se es una situación de vulnerabilidad, o coloca en situación de vulnerabilidad. La salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, que el término correcto es orientación sexual, pero se los dejo tal cual viene en la Constitución, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Y ya veíamos que la base o el sustento de los derechos humanos es precisamente la dignidad humana. Y aquí, por último, dice que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y a veces ahí podemos decir, no, pues yo no quería, no era mi objeto, no era mi intención menoscabar sus derechos, pero ya en legislación más específica sobre discriminación, que incluso la discriminación en Chihuahua está constituida como un delito, ya vemos que no hace falta esa intencionalidad, sino que si tiene como resultado este menoscabo o esta exclusión o esta falta de acceso a sus derechos, pues se constituye la discriminación. Entonces ya vemos que no requiere pues la intención. Es que no era mi intención, sino que es algo más complejo. ¿Y esto por qué? Porque la discriminación crea desventajas al dar un trato diferente, no justificado, y tiene impacto en el acceso a bienes, servicios o derechos, y reproduce la desigualdad social. Y en el trato digno también lo vemos, o en la función pública, lo vemos que se dan estos prejuicios y a veces no nos damos cuenta, como que si llega don importante o la esposa o el esposo de doña importante, parece que se agilizan los trámites y ahí sí ya no, hasta la formalidad y todo. Pero si llega una persona en situación de vulnerabilidad, un adulto mayor de un pueblo originario, por ejemplo, o alguien que quizá tiene una apariencia pues de vulnerabilidad, y bueno, espéreme ahí, ahorita le explico, y hacemos esa distinción, y eso también genera estas desigualdades, como que hacemos, y detrás hay un prejuicio, ¿no? O que llega una persona vestida de una forma muy extravagante, y se activan nuestros prejuicios sin darnos cuenta, ¿verdad? Es algo así como muy inconsciente, y decimos, no, esta persona pues hasta que se espere, o bueno, ahorita. Y también pasa mucho con los adultos mayores, como, pues tienen todo el día, pueden esperar, pues ahí lo dejo al final. Entonces, ir tomando conciencia de esas distinciones y de esa discriminación, que muchas veces es inconsciente, nos permite repensar el por qué estamos haciendo las cosas, o cómo a veces tenemos con personas, con usuarias con discapacidad, cómo tenemos esa impaciencia, así como, no, pues es que no entiende, no le puedo explicar. Entonces tenemos que tener esta perspectiva y tener muy en mente esta no discriminación, precisamente para poder accederles a esas personas a que disfruten en igualdad de circunstancias de sus derechos. Y esta igualdad significa que a veces vamos a dar un trato diferenciado, y por eso vemos que hay algunas filas en algunas instituciones y dependencias, tanto públicas o privadas, que hay como una fila para personas adultos mayores o para personas con discapacidad en las que no tienen que esperar.
pero así tiene que ser también con este enfoque y con esta perspectiva de género, entendiendo esas diferencias y que ese trato diferente va a traducirse en una igualdad de acceso a los derechos. Bueno, se ha dicho esto, ya vamos como con el esquema, con las bases de qué son los derechos humanos, cuál es esta reforma del 2011, cómo nos crea estas obligaciones a todas las personas servidoras públicas y los alcances de la discriminación o de la importancia de este derecho a la no discriminación. Vamos hasta ahí. ¿Alguna duda, algún comentario? Con toda confianza. Ahora vamos ya enfocándonos un poquito más al trato digno, y ese trato digno es precisamente respetar toda esta situación particular de la persona, sus creencias, sus costumbres, su intimidad, sus opiniones personales, y eso a veces lo vemos en este trato que tenemos con personas de pueblos originarios, que ellos tienen unas costumbres distintas a las de nosotros, pues no son mejores ni peores, solo son distintas. Por ejemplo, esto de saludar de mano. En nuestra cultura, pues saludar de mano, mirando a los ojos, el puño, el apretón fuerte, eso habla, o el hablar, así, oiga, atiéndame porque esto y esto, y ya como que nos agilizamos más. Pero si vemos una persona que tiene estas otras costumbres, a veces damos este trato discriminativo sin darnos cuenta. Entonces, y nada, que es porque ellos no le dan este simbolismo a ese apretón de manos, a ese sostener la mirada. Para ellos están en una cosmovisión distinta, que no es mejor ni peor, solo es distinta. Entonces, siempre respetar esas costumbres. O a veces también se da cuando llega una persona, pues que por su vestimenta, como aquí viene, tenemos que darle un trato digno, no importa su edad, sexo, religión, grupo étnico. Y les digo, lo que pasa es que a veces es más sutil esta discriminación, o la tenemos tan normalizada socialmente que no nos damos cuenta que la estamos haciendo. Entonces, el trato digno implica respetar a la persona con sus diferencias. Que si llega, por ejemplo, y hemos visto esta evolución con las personas con tatuajes, que antes era así como lo relacionaban o lo estigmatizaban como si fuera una persona delincuente, como atributos negativos, y ahora ya hemos visto que esa apariencia no la hace ni mejor ni peor persona, sino que son otras circunstancias. Y pues lo mismo pasa o debe de ir evolucionando con estas otras discriminaciones por la edad, por la religión, por el grupo étnico, etc. Y la definición de trato digno, de acuerdo también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Recomendación 70-2016, es que el trato digno es una prerrogativa o un derecho que tiene toda persona que se le permita hacer efectivas las condiciones jurídicas, materiales de trato, acorde con las expectativas en un mínimo de bienestar reconocidos por el orden jurídico. Entonces, si se fijan, no abarca nada más como este trato amable, este sonreír, este sí pásele, este no ser grosero, sino que es todos esos mecanismos y esas acciones que permiten hacer efectivos los derechos humanos, de manera jurídica, material y de trato. ¿Ok? Y también aquí, para ir adentrándonos a esta responsabilidad administrativa, ya vemos que en el artículo primero está esta obligación, y en el artículo 109, fracción tercera de nuestra Constitución, establece que los servidores públicos serán sancionados conforme a lo siguiente. Se aplicará en la fracción tercera, se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones, porque a veces como que la omisión no se toma tanto en cuenta, pero también una omisión puede atraer o acarrear una falta administrativa, y que es que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observarse en su cargo. Entonces, aquí ya estamos viendo que se van perfilando. Claro que hay leyes específicas de responsabilidades administrativas, pero ya
estábamos viendo cuáles son los lineamientos desde el artículo 1, también en el artículo 109, que nos habla de estas obligaciones que tenemos como personas servidoras públicas de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos y de actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Y aquí quiero que hagamos mucho hincapié en que no son principios del deber ser, del estaría bueno, sino que se van estableciendo en diferentes, diferentes legislaciones cómo, qué se entiende por legalidad, cómo se debe establecer. Por eso es importante siempre conocer los protocolos de actuación para evitar incurrir en estas responsabilidades administrativas. Y ahora, para cerrar esta parte, quiero que ustedes, ya sea abriendo el micrófono o en chat, los que no tengan acceso a micrófono, me mencionen 3 formas en las que se puede faltar el trato digno y cómo evitarlo. Claro que pues en la función pública. Y les voy adelantando en lo que se animan. Adelante, Paul. Gracias. Una de ellas pudiera ser, por ejemplo, cuando a la persona se le está explicando algo y al usuario, pues quiero decir, se le está explicando algo y al momento de utilizar un lenguaje muy técnico, un lenguaje jurídico técnico que pues nada más entre abogados se entiende, las personas le preguntan a uno, pero no entendí o qué quiso, o qué, bueno, más bien que si le puede uno explicar, ¿no? En un lenguaje cotidiano. Y muchas veces ahí al momento de explicársele, pues no haya uno las maneras de cómo interpretarlo, o bien no se le trata de manera digna al momento de que se le está explicando, pero como una manera, ¿cómo poder decirlo? Así como haciéndolo menos, pues por el hecho de no entenderlo bien desde el punto de vista técnico. Entonces, pues una manera de cómo evitarlo sería, pues vaya, diciéndolo de manera técnica y al momento también explicarlo en un lenguaje que cualquier persona que tenga otra profesión u oficio, ¿verdad?, lo pueda entender. Es como cuando uno va al médico y le dicen a uno, pues tiene tal enfermedad, X, ¿verdad?, hay que seguir tal tratamiento, pues no lo entiende uno. Entonces, ese pudiera ser un ejemplo, pues. Gracias. Excelente ejemplo, Paul. Y sí es muy frecuente que a veces podemos decir, no, yo cumplí con todo, le dije cada una de las cosas que tenía que hacer, pero es en un lenguaje inapropiado para la persona. Ya sea, por ejemplo, de adulto mayor, que puedan decir, ay, es que yo, pues no era pueblos originarios, se veía, pues que entendía o que tenía cierta formación, quizá de prepa, pero si la persona no está entendiendo, no podemos excusarnos diciendo, no, pues yo le dije todo y me apegué a las normas que estoy obligado, o a los principios, a los protocolos, le expliqué tal, y le van explicando y se queda con las mismas. Y a veces, que nos comentaba Paul, que a veces dicen, oiga, ¿me lo puede explicar? Ahora sí que dígamelo en español, pero a veces muchas personas no dicen nada más, hasta por la actitud, el tono en lo que le decimos, oiga, esto y esto. Y la persona, no, pues sí, la se va. ¿Qué te dijeron? Pues que no, pues creo que tengo que volver mañana, y no están comprendiendo y a veces no tienen esa confianza de decirlo. Voy a leer un comentario de Vanessa y luego nos vamos con Gloria. Vanessa, cuando por ejemplo llega un usuario faltando 10 minutos para salir y tú lo atiendes molesta o haces comentarios como por qué llegan a esa hora. Sí, también excelente ejemplo. Y ahí les digo, no se trata de que se queden todos trabajando horas extra, sino que incluso en la primera reunión o en el primer acercamiento, pues que le digan, oiga, pues este horario, pero también saber que algunas personas llegan lo más pronto que pueden, pidieron permiso para salirse a una hora del trabajo, no se les facilita, entonces llegan, o no saben que es tardado. Entonces de entrada, pues saber que no
Y ese es como una buena voluntad, ¿no? Es un principio también rector del trato digno, pues que llegan y no dicen, ay, pues ¿por qué llega a esta hora? Sino decirle, oiga, a ver, mire, ¿cuál es su situación? Ok, la siguiente reunión se puede llegar a tal hora o así, gestionar las cosas. Gloria, nos vamos contigo. Se me ocurre que llegue con nosotros una persona de la etnia rarámuri que no entiende al 100% el español, pero medio se da a comprender. Pero nosotros no le facilitamos un intérprete para que le quede al 100% claro lo que se le está explicando, o que al momento de que ya lleguen a un arreglo, pues que él nomás diga que sí a todo, porque precisamente por su forma de ser y por su carácter, ellos son muy penosos, muy tímidos, entonces no se le explique lo que está firmando o no logre captar al 100% qué es lo que viene en el convenio. Y nosotros pues muy contentos porque ya hicimos convenio y todo, pero finalmente la persona pues se fue en blanco. Excelente ejemplo, Gloria. Y de hecho hace poco tuvimos una recomendación ahí en la Comisión Estatal dirigida a personal de la Fiscalía de un municipio, porque hubo ahí una situación y se llegó a un convenio, pero no se le explicó. Entonces se le hizo firmar y se le dio alguna información imprecisa y va para atrás todo el expediente. Y va una recomendación y sanciones y medidas en contra de la dependencia. ¿Por qué? Porque dijo, no, yo aquí firmé aquí está su firma y yo le expliqué. Pero si no se toman esas medidas, y no solo, también mencionaste intérprete, y muy bien, checar que no es lo mismo intérprete que traductor. Excelente ejemplo. Voy a leer el de Paul y luego nos vamos con esto. Paul Fierro nos menciona, al momento en el que una persona llega solicitando ayuda a una institución equivocada y en lugar de orientarle, solo se le indica que está mal y ahí no es el lugar. También excelente y se da con mucha frecuencia. Dice, no, pues como veíamos, ¿no? Que esto es que aquí nada más vemos esto, ya otra cosa no tiene que ver, pero a veces es recurrente y qué tanto nos cuesta checar si ya va una o dos veces, 3 personas que llegan y quieren hacer un trámite y no es la unidad que corresponde, decirle, oiga, ¿sabe qué? Aquí no es este lugar apropiado, no hacemos esto, pero mire, es en esta dependencia, en este teléfono y acercarlo a este acceso, no nada más si no es aquí, sino que ir un poquito más allá en esta obligación de proteger los derechos humanos y también pues viendo que está buscando acceso a la información y no nada más decirle, no, aquí no es, sino que, llame a este teléfono, aquí le dan un norte. Y sabe que cierran a las 3, así que pues ya es tarde, ya no alcanza a llegar, mañana váyase más temprano y ahí ayudamos a que otras personas servidoras públicas no lleguen 10 minutos antes, ¿no? Y ahí vamos haciendo esta cultura. Néstor, adelante. Gracias. Un ejemplo bueno sería que, bueno, no sé si sea propiamente de nosotros, pero las instituciones muchas veces no tienen los accesos adecuados para las personas con discapacidad. Entonces tiene que ver mucho con el acceso a la justicia incluso, ¿no? Que la persona tiene que ir a una institución, pero el edificio de la institución pues a lo mejor tiene 20 escalones para subir y está en silla de ruedas y las rampas de acceso pues están todas destruidas o bloqueadas, ¿no? Entonces ahí sí sería a lo mejor un problema un poquito más institucional, pero de todas formas pues las personas con discapacidad tienen que tener un trato digno al poder tener acceso a los edificios, ¿no? Muy bien, Néstor. ¿Y cómo evitarlo? A veces sí hay cuestiones hasta presupuestarias o de estructuras o que se están trabajando, pero ¿cómo se puede evitar? Ya sabemos que pues, no van a cambiar el piso, no van a poner pero ¿qué podemos hacer? Claro, siempre es bueno ser atentos a la persona, ¿no? Si vemos que una persona se debe venir desde lo lejos ya sea con silla de ruedas o que la persona viene en muletas, pues ofrecernos, ¿no? También como servidores públicos es bueno que podamos ayudar a la persona desde el momento en que vemos que está batallando, ¿no? Entonces, pues por ahí ayudar desde un principio. Excelente. Y en una plática que tuvimos con personas con discapacidad visual, le preguntábamos, nos estaba dando un curso de sensibilización al personal de la comisión, le preguntamos, ¿qué es más difícil? Como todas estas estructuras
esta ciudad que está como anti personas con discapacidad o el trato que recibe. Y nos decía sin dudarlo que era ese trato, que a veces que no era tanto que no hubiera semáforos adecuados o que no hubiera rampas o señalización, sino que era más bien el trato, que eso les pesa más. Y si nos ponemos a fijar, eso hay cuestiones que no tienen que ver con el presupuesto, sino con el trato digno que pueden hacer una diferencia. Las personas con discapacidad pues están acostumbrados a estas barreras, pero, y pues hemos ido avanzando, ¿no? No es una justificación. Hemos ido avanzando, pero hay cosas que no tienen que ver con el presupuesto, sino con este trato digno, con este acceso a respetar la dignidad de la persona, y eso no cuesta un peso. Zaira, adelante. Gracias. Se me ocurre también, por ejemplo, dilaciones indebidas, ¿no? Muchas veces pasa que llegan los usuarios con le falta una copia del acta de nacimiento, pues nada nos cuesta sacarnos, pues a nosotros mismos las copias. Evidentemente va a haber documentos que por su propia naturaleza pues no vamos a poder sustituir, pero existen otros, por ejemplo, la CURP, pues que nada nos cuesta ya con los datos que tenemos de la persona ahí mismo sacarla, ¿no? Excelente también, Zaira. Y sí, claro que tampoco es que se van a convertir en el centro de copias de ese lugar, pero también checando, o a veces es frecuente que le digan a los adultos mayores, pues está este trámite que se hace en línea y damos por hecho, o pues hay que le ayude un hijo, o que le ayude ahí una vecina. No sabemos cuáles son sus circunstancias, no sabemos si tienen acceso a internet, quizá para nosotros es muy común, una CURP, pues ahí se conecta, abra una cuenta de correo para que le pueda llegar esto. Nosotros ya lo damos por hecho porque pues estamos en otras circunstancias, pero no dar por hecho que la persona tiene acceso a internet, a una computadora, a veces están yendo a un ciber y luego van ahí con el papelito todo que lo escribieron ellos y ni le entienden a su propia letra. Entonces, tener estas particularidades, y les digo, no se trata que se vuelvan en la copiadora cada parte, pues sáquele copia a estos, pero también acercarlos y estar viendo esas particularidades. Es un adulto mayor, es una persona de pueblos originarios, ponérselo por escrito con letra más grande, con letra clara, qué tiene que hacer, dónde o en línea. Y sí, como comenta la compañera muy acertadamente, si es algo sencillo, como para nosotros como CURP, lo imprimes en un minuto, yo creo. Y para la otra persona quizás es, pues ya tuve que ir al ciber, tuve que ir a preguntarle a alguien, ir al ciber y así, y es algo que damos por sentado que es muy sencillo y no sabemos cuánto le está costando de tiempo y de esfuerzo y de entendimiento a la otra persona. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna forma? Y claro, también apegarse a estos procedimientos que tienen mucho que ver también con evitar la corrupción. ¿Y eso cómo se puede lograr? Yo sé que a veces hay dinámicas que se escapan de nuestro control, pero si a cada usuario le damos un trato excelente, también es una forma de evitar corrupción, nada de que, pues es que yo conozco a tal persona, entonces ahí me va a ayudar a no hacer fila. No, tener esta cultura de legalidad, que es lo que necesitamos como ciudadanía, como población general en México, ir quitando esta corrupción que tanto nos afecta y tanto daño nos hace, y eso es darle un trato excelente a cada persona que llega. Así ya no va a pasar de que, oye, no, pues es que es don importante o es fulanito de tal y te lo encargo. No me lo tiene que encargar porque cada persona que llega conmigo recibe el mejor trato y la igualdad. Y eso nos beneficia no solo a nosotros como funcionarios públicos que estamos haciendo nuestro trabajo excelente, sino también crear esta cultura, porque no se van a respetar y garantizar los derechos humanos yendo a un juicio y que se llegó una recomendación y que llegó a la Corte Interamericana, sino que, claro, son mecanismos eficaces, pero también tenemos que crear esta cultura. Por eso les decía al inicio que es muy importante que sepan que los derechos humanos no están nada más acá y allá, sino que están en ese trato digno, hasta en la confianza. Mire, señora, no es aquí. O mire, joven, no es acá, pero lo hacemos así. Decimos, no, pues si somos así como los más amables, ya vamos a tener más trabajo. Pero entonces crear esta comunidad
en la que ya sea un estilo de trabajo que se respeten estos derechos humanos, y también algunas, aquí quiero mencionar un poco de la interseccionalidad, que es un principio que tiene que ver con la discriminación y que ya no es verlo como una cosa aislada, porque a veces convergen 2 o 3 causas de discriminación, como la edad, la orientación sexual, el origen étnico, es condiciones de salud. Entonces ya no es solo no es adulto mayor, sino que es adulto mayor de pueblos originarios, en situación de pobreza, con una discapacidad. Entonces ya lo vamos viendo como también, así como los derechos que ya los tenemos que ver todos mezclados, también esas situaciones de vulnerabilidad. Y hay un término, ya para dar por terminado esto y pasarnos a la perspectiva de género, que también hay mucho que abordar. Quiero comentarles sobre este término que aparece precisamente en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está dando el concepto de qué se entiende por discapacidad. Y ahí habla una parte, como 3 renglones, pues que son las deficiencias que puede tener una persona, motrices, físicas, intelectuales, pero la otra parte del concepto habla de cómo existen barreras que le impiden acceder en igualdad de circunstancias a sus derechos humanos. Y esas barreras pues son creadas por la sociedad, por las instituciones, por los sistemas. Entonces ya vamos viendo poco a poco que esa situación de vulnerabilidad tiene más que ver con la sociedad, con la dinámica, con los prejuicios, con estas instituciones, no me refiero a dependencias, sino instituciones al imaginario colectivo que tenemos, y eso son lo que crean barreras. Entonces ya vemos que no hay personas vulnerables, sino que hay personas en situación de vulnerabilidad, y esta vulnerabilidad se da precisamente por este trato discriminatorio que tenemos como sociedad, por esta falta de acceso a espacios en los que se puedan garantizar sus derechos humanos. Entonces, bueno, vamos aquí, abarcamos un poquito, yo sé, eran muchos temas que mencionar, pero ya vamos teniendo un enfoque global y ya veo por sus comentarios que están muy entendidos y entendidas de lo que implica la discriminación. Ahora vamos entrando, que ya hicimos bastante avance. Ahora vamos entrando a este tema de perspectiva de género, que lo pudiéramos relacionar también, obviamente, con derechos humanos y no discriminación, ya más enfocado al género. Y entender esto pues nos va a ayudar a estar en condiciones de dar un mejor trato. Y en esta parte, pues vamos a ver un poquito sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de donde se empieza a hablar de la igualdad de género, la evolución que han tenido los derechos de las mujeres, conceptos de sexo, género, femenino, masculino, igualdad de género, qué es la perspectiva de género, algunas estadísticas, y vamos a terminar esta plática del día de hoy con pequeñas acciones, grandes cambios. Y esto es muy importante cuando identifiquemos una cosa que podemos cambiar o que nos parece que está incorrecta o que no funciona de la manera que debería. Siempre que chequemos un área de oportunidad, nos obliguemos o nos pongamos este compromiso de decir, ay, esto está mal, identifiqué que esto está mal por esto y esto y esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? Porque eso nos da esa responsabilidad y esa es la capacidad de responder. Entonces, que evitemos caer, en especial ahora que ustedes están entrando a estos espacios, que evitemos caer en, no, es que eso está mal por esto, es que allá lo hacen así. Que no caigamos en estas dinámicas que las van a ver y las van a vivir. No, es que aquí siempre se hace así, pues aquí llega hasta acá no piden más. Entonces, no, que tengamos una actitud activa respecto a los derechos humanos en nuestro espacio laboral y siempre hacer una propuesta. No se vale nada más señalar cosas que están incorrectas, sino, ok, esto está incorrecto o esto escapa de mi alcance, pero ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué puedo proponer? ¿Qué puedo implementar? Y estar en esta cultura que se vaya contagiando, que sea hasta un reto, así como, ay, aquí siempre llegan tarde y se quedan
una hora desayunando y platicando, no, pues empezar a crear esto que, caray, ella siempre llega a tiempo y se pone a trabajar. Y ya, pues como que me veo mal acá desayunando una hora, entonces se va haciendo esa cultura y que también se va contagiando. Y los invito a que tengamos esa postura por tener el México y por aportar en el México que queremos ver. Y que nuestro espacio de trabajo sea un ejemplo de puntualidad, de legalidad, de buen trato. Yo creo que es muy importante tener esa esperanza y ese espíritu de que sí se pueden hacer los cambios, porque a veces tenemos esta cultura de, el que no avanza no tranza, pues así se llevan todos, así es la dinámica aquí. Entonces, yo creo que sí podemos tener esa esperanza y esa fe y esa actividad de decir, en este espacio se va a dar el mejor servicio. No es algo imposible y no dejarnos caer en dinámicas que a veces surgen por ahí. Bueno, ¿y cuál es el objetivo? Pues principalmente en esta última hora, conocer esas distinciones de sexo y género, porque a veces los toman como sinónimos de igualdad, perspectiva de género, que son los roles de género y los estereotipos. ¿Y para qué nos sirve? Porque no les digo, pues son los conceptos y ya, sino que tiene un trasfondo de entender que hay una construcción sociocultural respecto a las personas y que eso repercute de una forma u otra en esas dinámicas, en esta discriminación, en este trato digno o en esta igualdad y protección a derechos humanos. Pero también tenemos que ver que no basta que esté en la ley. A veces decían en la escuela, en la Facultad de Derecho, decía que tenemos que en Estados Unidos tienen unas pésimas leyes que se cumplen y que en México tenemos unas excelentes leyes que no se cumplen. Entonces, a mí me parece que era una expresión un poquito limitada, que también entiendo a qué se referían, pero lo cierto es que no basta que estén las leyes, tenemos que interiorizarla, tenemos que hacer estas construcciones socioculturales para que cobren vida esta legislación. Y no confiar así como, no, pues ya está esa ley, o hasta que la ley me obligue, o hasta que el juez o la jueza me obligue. No, sino que crear esto. ¿Por qué? Porque podemos hacer el cambio. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por favor, menciónenme en el chat quienes habían escuchado sobre esta declaración. Y es un documento que surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en el que, pues después de esta guerra tan espantosa, varios países se reunieron y estuvieron haciendo unas mesas de trabajo para establecer como los mínimos, así los artículos que todas las personas y todos los países debían proteger y garantizar. Y ahí ya empieza a hablar de libertad y de igualdad en dignidad y derechos. Y acá les voy a poner un pequeño video que es una mini oda o mini reconocimiento a todas las mujeres que fueron parte o que participaron activamente por estos derechos humanos, que han dado voz a los derechos como lo concebimos ahora. Y esto es porque antes de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos hubo una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y es lo que les mencionaba, que a veces están estas distinciones y que no se respetaba el principio de universalidad, que los derechos para todas las personas. Y eran los derechos del hombre y del ciudadano, que igual en la escuela nos enseñaban que era para todo el mundo, pues no. Eran los derechos del hombre, excluyendo a la mujer, que no tenía esos derechos, porque venimos de un sistema romano que era pues abiertamente machista, y del ciudadano, quitando a niños, niñas y adolescentes, a extranjeros, a personas en situación de migración, incluso a personas en esclavitud, que estaba en algún tiempo fue regulada y por eso se tuvo que ir aboliendo. Entonces, sí estaban estas legislaciones que hablaban de los derechos del hombre, y yo creo que todas y todos
escuchábamos en nuestra niñez que decían, ay, los derechos del hombre, los derechos del hombre, los derechos del hombre. Y ya de pronto se empiezan a escuchar más los derechos humanos, porque sí, los derechos del hombre incluían, o sea, abarcaban a los hombres. Y como muestra un botón, que salió 3 años después, una propuesta de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y pues decapitaron a quien lo expuso y nunca entró en vigor. Y eso que esa declaración pues hablaba, las mujeres tenemos derecho y las mujeres podemos trabajar y las mujeres pagaremos nuestras deudas. Y esa pues no vio la luz del sol. Entonces sí checar que no había. Ya nosotros lo damos muy por hecho y estamos aquí trabajando y estudiando mujeres y eran derechos que no estaban reconocidos y que se tardaron en reconocer este acceso a la educación, este acceso al trabajo. Bueno, vayamos con este videíto, dura 2 minutos. Solo es un reconocimiento al papel que tuvieron las mujeres en esta declaración. Bueno, entonces como ven, hubo un papel muy importante de las mujeres para forzar estos términos como de igualdad de género, como que digan seres humanos o personas en vez de hombres. Y esta declaración que dio como pausa o como que fue un parteaguas en nuestra concepción actual de derechos humanos, pues tiene 74 años, tiene muy poco en comparación a otros cuerpos normativos que trataban de ser más, que abarcar a todos, entonces es muy reciente, o sea, no tiene ni 100 años, entonces tenemos mucho que avanzar, pero hay que reconocer este trabajo de las mujeres para este cauce en materia de igualdad de género. Y aquí me voy a ir rapidito para ubicarnos cómo han ido avanzando algunos derechos de las mujeres aquí en México. Ya fue en 1922 que se establece el derecho a las mujeres de votar en elecciones municipales de Yucatán. En el 38 fue la primera presidenta municipal en Guerrero y luego fue hasta 1937 que se reconoce la ciudadanía de todas las mujeres. Y ya en el 53 el derecho al voto,
y luego hasta el 58 votaron por primera vez en elecciones presidenciales. Ya hemos ido avanzando poco a poco. En el 77 se estableció este Día Internacional de la Mujer. En el 79 se firma la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. En el 2002 se establecen un porcentaje de candidaturas en los partidos políticos deben ser femeninas o de mujeres. ¿Y esto por qué fue? Porque ya teníamos estas legislaciones que sí puedes votar, sí puedes ser votada. Pero ¿qué pasaba? Que nunca había candidatas. Entonces, porque vieron que era algo sistemático, algo cultural, empezaron a forzar esa participación de las mujeres en esta representación, ¿no? Somos más del 50% de la población y si no tenemos un porcentaje que nos represente, pues en realidad algo no está funcionando. Y ya en el 2014 se estableció este 50% de las candidaturas y todavía vemos que se dan estas dinámicas en las que la candidata es mujer y el suplente hombre y llega al puesto y renuncia y ocupa el cargo el hombre, o incluso casos en lo que era la esposa, pero solo era una figura simbólica o para cumplir con este requisito, pero sabían que detrás de estaba un hombre. Entonces, todavía hay mucho camino que andar, pero hemos ido avanzando y hemos generado estos documentos, pero todavía nos falta interiorizar primero esa distinción, porque todavía 2022 y con todas las noticias y con las estadísticas que vemos, muchas veces dicen, no, no es cierto, pues sí somos iguales, sí está todo igual, tiene las mismas oportunidades, pero que no quiera, que no le eche ganas, eso ya es otra cosa. Entonces es importante que visibilicemos esta desigualdad histórica y sistemática que tenemos en materia de género. Voy a saltar esta actividad por cuestiones de tiempo. Entonces, vamos a ver qué entendemos por sexo y qué entendemos por género. Pues el sexo son esas características físicas y biológicas que son las mismas hoy y hace 200 años y hace 500 años y aquí y en China. Características físicas y biológicas. Eso es el sexo. Y el género son características que asigna la sociedad. Eso ya es una construcción social que nos dice cómo debemos ser. Y el ejemplo, bueno, en sexo es hombre y mujer, y en género es femenino y masculino. ¿Y qué pasa? Que le asignamos femenino a la mujer y masculino al hombre. Entonces, si se van de aquí entendiendo que masculino no es igual a hombre, ni femenino es igual a mujer, me voy a dar por muy bien servida. Pero ¿qué pasa? Que tenemos estos estereotipos en los que dice mujer, femenino, rosa, maternal, cariñoso, débil, suave. Y masculino, hombre, heterosexual, duro, pesas, dinero, fuerza. Lo tenemos así y es como si estuviéramos divididos. O perteneces aquí o perteneces acá. Si eres mujer, tienes que ser femenina, tienes que cumplir con todos estos roles, y si eres hombre, tal. Pero ya vamos a ver que no es lo mismo. Acá no les voy a poner tampoco este video porque quiero que tengamos una dinámica en la que participemos, pero que entendamos que sexo y género no son lo mismo. Muchas veces hasta en los formatos de asistencia, en formatos de dependencias institucionales, decían sexo femenino. Y no, sexo es hombre, mujer, género femenino y masculino. Y acá una clasificación para ir entrando en tema. El sexo biológico hace referencia a aspectos físicos mesurables como los cromosomas, pene, vagina, hormonas. Y el género, ya lo veíamos, es esta construcción social, lo que se espera. Pero ya vamos viendo que ya estamos siendo más entendidos en esto de qué se espera o qué no se debe esperar. La identidad de género es cómo en el interior, cómo te sientes. Y puede o no corresponder al sexo. Pero eso es como dentro de ti, es tu identidad. Y la expresión es cómo te muestras hacia el mundo. Te puedes mostrar
así extravagante o femenino siendo hombre o masculino siendo mujer o puede coincidir, hay toda una gama en medio. Y la orientación sexual, que les decía, no es preferencia, no es que, yo prefiero ponerme esto que esto, prefiero menta que chocolate, no, es una orientación sexual y esa es una atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia la otra persona. Luego lo relacionamos nada más como con lo sexual, pero es esta atracción en todos los aspectos hacia otra persona. Y ese también es ya como de un tema más específico, pero que tengan estas nociones. Y luego, pues, ¿qué pasa con estos géneros? Pues que detrás hay estereotipos de género, en el que se nos asigna que como hombre debemos de cumplir con esto y esto y esto, y como mujer con esto y esto y esto. Y la realidad es que es algo que nos limita, que no nos permite tener esta libertad y por lo tanto tampoco esta igualdad, porque se asigna un rol productivo y un rol reproductivo. Se los voy a definir y ustedes me dicen a quién le asignan qué. El rol productivo son aquellas actividades que se desarrollan en el ámbito público, que genera ingresos, reconocimiento, poder, autoridad. Y el rol reproductivo es para garantizar el bienestar y la supervivencia de la familia, la crianza de los hijos, la educación, preparación de alimentos. Y ahora les pregunto, ¿a quién se le asigna este rol de género reproductivo? ¿Néstor? Sí, aquí estoy, nada más estaba, creo que la pregunta a veces, no sé si ya, creo que todos sabemos la respuesta, ¿no? A lo mejor lo está haciendo nomás para saber qué decimos, pero sí, por lo regular le asignamos nuestra sociedad, no sé si México como tal no podría generalizar que todo el mundo, porque a lo mejor hay partes en el mundo en el que ya hay cambios diferentes, pero en nuestro México querido, sí, efectivamente, al hombre se le da ese rol productivo y a la mujer el rol reproductivo. Muy bien, muchas gracias, Néstor. Y también nos dicen lo mismo Vanessa e Itzel. Entonces, cada quien sabía que era la respuesta, ¿no? Que era como pareciera que era muy evidente. Vamos a ver qué tan evidente es. Entonces, ¿qué diferencias hay entre lo masculino y lo femenino? Y aquí sí les voy a poner una dinámica. Ahora quiero 2 voluntarias que puedan abrir su audio. Voluntarios involuntarios, Gloria y Néstor. Ok, entonces, van a abrir sus audios y yo les voy a decir el número y ustedes me van a decir al mismo tiempo femenino o masculino. ¿Ok? ¿Están listas? Sí. Bueno, procurar que sea al mismo tiempo. Número 1, femenino o masculino. Femenino. Número 2. Masculino. Masculino. Ok. Número 3. Femenino. Femenino. Número 4. Masculino. Masculino. Ok. Bueno, es que ensayaron antes las respuestas. Bueno, les salió bien, coincidieron. Procuren a ver si pueden que sea más al mismo tiempo. Ok. Ahora, número 5. Femenino. Femenino. Número 6. Femenino. Masculino. Número 7. Femenino. Femenino. Número 8. Femenino. Bueno, ahí van, más o menos. Ahora, la tercera columna. Número 9. Femenino. Masculino. Número 10. Masculino. Masculino. Número 11. Masculino. Masculino. Número 12. Masculino. Masculino. Muy bien, un aplauso. Muchas gracias. Entonces, esta pequeña dinámica nos ayuda a identificar que a veces las cosas no son tan rosa o azul,
en vez de decir blanco y negro, no son tan rosa y azul como en la columna 1. Que por ejemplo Ariana Grande, pues está como femenina, mujer femenina, y tiene el maquillaje y rasgos suaves, y el cabello largo, y así como que encuadra muy bien. Y luego el número 2, La Roca, pues está así como feo, fuerte y formal, ¿no? En músculos y tatuajes y mirada y rasgos toscos, y así, y lo encuadramos muy bien como femenino y masculino. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el 10? Que ambos respondieron que masculino, cuando si se fijan, pues tiene rasgos mucho más femeninos que el 11, ¿no? O sea, no tiene vello facial, tiene rasgos suavecitos, así como débil, frágil, pero ¿qué pasa? Que sabemos que es el Dr. Shawn, que es un actor y que es hombre, y ahí lo ponemos como masculino, aunque tiene rasgos femeninos. Y luego, por ejemplo, en el 11 me parece interesante que sí, Néstor identificó que aunque es mujer, tiene rasgos masculinos y no deja de ser mujer y no hay problema. O sea, hay que quitar esos rasgos de bueno o malo, deseable o no deseable, y saber que hay toda una gama, que no solo existen Arianas Grandes y La Roca, sino que en medio hay tantos perfiles como personas que pueden tener rasgos. Por ejemplo, el 6, sabemos también que es una mujer de sexo biológico, pero en su identidad, en su género, pues no tiene maquillaje, no trae el cabello, no trae aretes, trae un traje que lo relacionamos por lo general con hombres. Entonces, pues que aunque sepamos que es mujer, pues tiene rasgos masculinos, y que hay otros que van ahí como el 5, ¿no? Que también sabemos que es hombre, pero que tiene rasgos femeninos. Entonces, esta pequeña dinámica nos ayuda a identificar que femenino y mujer no son sinónimos, y hombre y masculino tampoco, y que en medio hay tantos colores, tantas figuras, tantas opciones, y que eso no los hace. Por ejemplo, en el caso del 7, que también creo que dijeron ambos que femenino, pues si se fijan y si somos así como un poquito más meticulosos, pues tiene el cabello corto, tiene rasgos toscos, tiene como características masculinas. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues sabemos que es mujer, es como una típica señora de México, y decimos, ay, femenino. Pero si nos ponemos a poner atención, sin estos criterios de valor, sin estos juicios, pues tiene rasgos masculinos, y eso no la hace más o menos mujer, ¿no? A ver, voy leyendo, pero trae aretes y un collar. Ok, y también, pues, igual puede hacer que un hombre trajera aretes y un collar, o el 8 que está maquillado, y decimos masculino porque tiene rasgos toscos o porque sabemos que es hombre. Favor de prender sus cámaras si son tan amables, nos piden. Entonces, lo importante solo es separar, que no porque sea mujer tiene que ser femenina, y no porque sea hombre tiene que ser masculino. Si nos vamos con eso, y ahí vamos. Y eso como el 10, checamos, en realidad tiene rasgos femeninos. Se parece, yo creo que este 10 se parece más al 1 que al 2. Por los rasgos, ¿no? Por la estructura ósea, por el peso, por muchas circunstancias, y le asignamos masculino porque lo estamos equiparando con hombre, pero hay toda una gama. Y esto es importante aterrizar. Que me regresa a donde íbamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. Entonces, pues, ¿qué pasa? Ya vimos qué diferencias hay entre lo masculino y lo femenino. Entonces, dejemos atrás. ¿Por qué? Porque es que nos divide este rol femenino en el trabajo reproductivo, en este rol reproductivo, pues que tenemos, que le asignamos a la mujer, que esté pensando en la familia, que quiera tener hijos, que esté en la casa, limpiando, cuidando, y la realidad es que no todas las mujeres tienen ese
ese perfil. No todas las mujeres quieren ser madre, no todas las mujeres quieren estar en la casa atendiendo a los hijos y a las hijas. Y también es importante aquí hacer un paréntesis, una connotación. Si encuadran perfectamente en este rol, no pasa nada. No hay problema. Que digan, pues yo soy mujer y soy femenina y me gusta cuidar a mis hijos y me gusta estar en la casa y me gusta estar limpiando y me gusta atender. No hay ningún problema. Igual si un hombre, es que yo soy hombre y me gusta estar trabajar y ser el proveedor y ser el que hace tal cosa, que sepan que no hay problema. No estamos como en contra de eso, sino que, y si no encuadras con esto, ¿qué? Hay opciones, tienes acceso a oportunidades laborales, educativas, o eres juzgada socialmente porque no quisiste tener hijos o porque la custodia la tiene el papá y no tú. Entonces, la dinámica o el problema se presenta pues cuando no encuadras y si recibes discriminación o estigma. Y por ejemplo, también aquí los hombres que tienen esta carga, y aquí vamos a ver que esta perspectiva de género no es exclusiva, no es algo de mujeres, sino que esta carga de que, tiene que ser bueno para los negocios y bueno para el trabajo y buen proveedor, porque si no eres buen proveedor, también existe ese estigma hacia los hombres, esa carga de trabajo, que la mujer, si quiere, puede dejar de trabajar, total que ahí tiene al esposo, y luego el esposo, caray, pues sí necesita tus ingresos, ¿no? Entonces, vamos viendo que hay desigualdades que afectan tanto a hombres como a mujeres. Y los vamos a abarcar un poquito, que en qué nos afecta. Pues primero, y lo vemos, yo sé que no es en todas partes, pero sí en nuestra cultura mexicana en general. Espero yo que ustedes en sus espacios ya estén más allá de esto, pero es una realidad que vivimos, que dice, anda a cocinar y no opines, que yo gano el dinero. Y tenemos estas expresiones como que el que paga manda. O también esto, ya sabe cocinar, ya se puede casar. Entonces ahí vamos viendo cómo es una construcción social que está colocando al hombre en una posición de superioridad y que las mujeres pues reciben esta discriminación o esta desigualdad. Así como, no, pues aguántate porque si no, ¿quién te paga las cuentas? O no, pues se tiene que quedar en la casa cuidando a los niños. Entonces se convierte en un instrumento para mantener la superioridad. No digo que siempre, no digo que todos, pero es una generalidad. Y es así como yo decido que se dan estas dinámicas de violencia, yo decido qué compras, cómo te vistes, tus amistades, con quién sales, cuándo sales, qué se compra, qué no. Entonces se ha utilizado como esta dinámica, porque claro que si no existiera esta violencia detrás, solo estuvieran estos, pues perfecto, ¿no? O si se dieran siempre en todas las circunstancias, que, pues está casado y él provee y así, pero ¿qué pasa? Que no se apega a la realidad, que hay personas, pues, que no quieren estar casadas o que se divorcian o que enviudan o que hay situaciones de violencia, entonces, pues yo tengo que salir al quite. ¿Y qué pasa? Pues que originalmente no había estas medidas. Una mujer, de hecho, no existía el divorcio. El divorcio también tiene pocos años y hubo un problema culturalmente y socialmente porque no querían que existiera esta figura del divorcio. Y ahora dicen, ya, la sociedad, ¿cómo se ha deteriorado? Pues si antes no te podías divorciar, o sea, pasara lo que pasara, no te podías divorciar, y también porque está muy apegado que hacían como sinónimo el matrimonio religioso y el matrimonio civil, y son cosas distintas. El matrimonio civil tiene sus particularidades y sus alcances, y el matrimonio religioso tiene las suyas, pero a veces lo mezclamos, pues por obvias razones que tienen que ver con la convivencia, pero no es lo mismo y abarca diferentes, ahora sí que las leyes de los hombres, de los seres humanos, válgame. Entonces, nos ponen estos límites de tenemos que ser así. Y ahí estás, los hombres no lloran, aguántese como los hombres, pórtese como una señorita. Las mujeres bonitas no dicen malas palabras. Las damitas no fuman, cosas así. ¿Qué otras se les ocurre?
pónganme en el chat o abran sus micrófonos y coméntenme qué frases o qué creencias hay, como que las mujeres así, los hombres así. Irlanda nos comenta, las mujeres no toman, o las niñas bien no toman. Vanessa, tenía que ser vieja al conducir. Ajá, cuando estadísticamente, hasta por cuestiones de esta desigualdad de género y de salarial, los hombres son los que más chocan. Estadística porque son los que tienen más, andan más en carros, tienen más carros, y los hombres son los que más chocan, y de todas formas están como, ay, mujer al volante, peligro constante. Y luego Irlanda, que no se visten provocativas. Ajá. Paul, el hombre paga todo en el noviazgo. Y qué pesado es eso. Y ese es otro ejemplo de cómo no es algo de mujeres, que por ejemplo están una pareja de novios en nivel prepa, bachilleres, y luego pues no tienen trabajo, están 16, 17 años, ya se la invitó, él tiene que pagar. Pues si no tiene, o él tiene que ir hasta la casa y regresarse caminando porque se quedó allá como si fuera más capaz o si tuviera más posibilidades, pues son muchachillos de 16 y no van a tener dinero, ni uno ni otro, o no necesariamente. Pues. José Jaime, los hombres no lloran, ajá, muy bien. Victoria, los hombres son fuertes. Claudia, lloras como niña o pegas como niña. Calladitas se ven más bonitas. Ajá. Y a veces así está muy naturalizado esos términos de calladitas se ven más bonitas. Esto que los hombres son caballeros y las mujeres damas. Ajá. Y también en los ámbitos profesionales vemos que si tienen un hombre y una mujer, el mismo puesto, la misma jerarquía, es el licenciado González y Martita. Ay, Martita, es que es con más cariño. Pero también si se fijan detrás, hay esto como darle menos importancia que claro que lo del licenciado al final de cuentas, pues ¿qué es? Como ya vimos, pues la persona vale independientemente de cualquier cosa, pero sí tenemos esto, el licenciado González y Martita, y en diminutivo, que no se escucha tanto que digan la licenciada. Ya vamos avanzando, pero todavía lo vemos en algunos espacios. Que los hombres no lavan trastes, o ay, ¿cómo le vas a servir tú cuando van con los suegros? ¿Cómo le va a servir el hombre la comida a la esposa, a la mujer? Ay, el escándalo. Norma, el lugar de la mujer es en la cocina. Ajá. Andrea, la señorita del licenciado, excelente. Citlali, ven a una mujer molesta, ay, anda hormonal. Exacto. Y no, es un hombre, no, es que ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? Algo habrán hecho. José Jaime, yo quería un microornito, pero era de niñas. Ajá, sí, exacto, es así como, o que le compres, yo recuerdo que a mis hijos chiquitos le compré una escobita, ¿cómo va a tener una escobita? Ni modo ¿qué se va a hacer? ¿Que va a aprender a barrer o qué? Las mujeres no sirven para trabajos pesados, la mujer debe echar lonche, ajá, sí, excelentes ejemplos. Entonces vemos todas estas dinámicas que la tenemos muy normalizada y muy interiorizada. Pero ¿qué pasa? Entonces ya vamos a hablar. Muchas gracias a todos y todas por sus ejemplos y me da gusto que lo vayamos viendo tanto en los espacios laborales, escolares, familiares, cómo se da esta dinámica. O sea, no es algo que sea una idea, ay, ahora empiezan con esto, si todo está bien. No, sí hay esta desigualdad. Las mujeres son dramáticas. Mi esposo me ayuda con las tareas del hogar, sí, totalmente de acuerdo. O incluso si la mamá lleva tarde a los hijos al kinder, ay, esta mamá es irresponsable. Y si el papá lleva tarde a los niños, ay, mira cómo batalla, se le hizo tarde. Entonces sí están estas desigualdades. ¿Y qué pasa con esas desigualdades? Pues que incluso México es uno de los países que está más atrasado en materia de igualdad y que esta desigualdad genera una brecha salarial que la ONU ya acaba de decir hace unos días que va a tomar 138 años en que superemos la brecha salarial. Y eso significa que en el mismo espacio, yo sé que ya hemos avanzado en muchos espacios, pero en el mismo espacio, así en la misma empresa,
el mismo puesto y la mujer gana 18% menos que el hombre, por el mismo puesto, en el mismo espacio. Es increíble, pero así parece, así está. Carencias alimentarias y de pobreza. También la ONU estableció que el 70% de la población en situación de pobreza son mujeres. Entonces, que si queremos acabar con la pobreza, y eso lo establecí en estos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el 5º, que tenemos que buscar la igualdad de género para acabar con la pobreza. También vemos matrimonios y embarazos adolescentes. De hecho, hubo una reforma importante hace poco que ya no se pueden casar siendo adolescentes. Ya ven que antes estaba que las mujeres se podían casar con autorización de una autoridad y de los padres a los 14 y los hombres a los 16, pues ya no. Agresiones de pareja, y aquí lo vemos tan seguido en las noticias día a día. ¿Y qué les digo si Chihuahua es conocido a nivel internacional por sus feminicidios? Que también aquí entra la violencia sexual, dificultades para acceder al poder político, mayor carga de trabajo. Y también afecta a los hombres, como nos hacían saber en algunos comentarios, pues que 8 de cada 10 suicidios son cometidos por hombres. ¿Y qué hay detrás? No se raje, los hombres no lloran, ay, no sea marica, cuando son como expresivos. Entonces, toda esa situación pues te limita, y ¿qué hace? Pues que una situación de inestabilidad emocional también afecta a los hombres, en especial a jóvenes de 20 a 29 años. Y se fijan acá en las entidades con mayores tasas, está al alza, está encabezándola Chihuahua. Entonces es algo que está sucediendo, en la que vemos que esta desigualdad de género pues afecta tanto a hombres como mujeres. Y las principales causas son problemas familiares, problemas amorosos, depresión y ansiedad, abuso de drogas y alcohol. Bueno, ahora vamos a empezar. Les tenía una pequeña dinámica, pero si alcanzamos la hacemos. Es más, 2 minutitos. También otras 2 personas, 2 voluntarios. Bueno, aquí comenta Marco Leos. Me gustaría saber qué posición guarda la Comisión Estatal de Derechos Humanos en relación a la probable desaparición de presunción de inocencia de los hombres. Lo anterior, cuando una mujer realiza una acusación. Bueno, la presunción de inocencia es un principio constitucional, entonces es esa presunción, pero sí está la perspectiva de género, y lo vamos a abarcar ahorita más adelante. Entonces, dos voluntarios, también así, Zaira. ¿Y quién más? Y Andrea. ¿Ok? Por favor, activen sus micrófonos. También yo les voy a decir una lista de actividades, y ustedes, tratando que sea al mismo tiempo, dicen si es hombre o mujer. ¿Listas? Sí. Muy bien, van a decir hombre o mujer. Socialmente, ¿verdad? Que dicen, no, yo en mi casa es distinto, pero así como en general, ¿quién es? 1, 2, 3. Cocinar. Mujer. Ir por mandado. Mujer. Cambiar una llanta. Hombre. Atrapar un ratón. Hombre. Cuidar a adultos mayores. Mujer. Conducir en carretera. Hombre. Doblar la ropa. Mujer. Acompañar tareas a los hijos e hijas. Mujer. Atender, cuidar enfermos. Mujer. Mujer. Conocimientos en electricidad. Hombre. Moda y decoración. Mujer. Usar un taladro. Hombre. Llorar. Mujer. Salir con amigos mientras la pareja cuida a los hijos. Hombre. Muy bien, un aplauso a las 2, muy bien. ¿Será que se pusieron de acuerdo y que estuvimos, o que les pasé el listado con las respuestas antes? Porque en todas coincidieron. ¿Y por qué coinciden? Porque es algo que está inmerso en nuestra sociedad y en nuestra cultura. ¿Y quién puede usar un taladro?
o quién está capacitado para usar un taladro. Un hombre, pues así que nace y trae el chip, taladro, chum. Pues no, lo hacen, o cocinar. Ay, es mujer, trae el chip de cocinar. No, lo hace a quien le enseñan, a quien le gusta, quien aprende, quien está en cercanía con esa actividad. No es algo, ninguna de esas actividades es exclusiva de hombres y ninguna es exclusiva de mujeres. Y si todas respondieron, si ambas respondieron al mismo tiempo la misma cosa, es para que identifiquemos que es algo que está permeado en nuestra sociedad. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decir que en el artículo oral dice que sí, los hombres deben atrapar los ratones. Eso sí, está en la Constitución, las mujeres no vamos a atrapar ratones, todo lo demás lo puede hacer hombre o mujer. ¿Estamos todos de acuerdo? No, no se crean, es una pequeña broma, pero sí es estas dinámicas en las que hay tal tarea y no. Y como mencionaban ahí, a veces dicen, ay, me ayuda. Si son tareas del hogar, de la asistencia, del cuidado, de la limpieza, no es que me ayude, es que vive aquí, le toca. Entonces tenemos que ir cambiando esas dinámicas. Y para cambiar esas dinámicas, precisamente, es que tenemos esta perspectiva de género, que no se trata de ponerse una playera naranja una vez al mes o ponerse un moñito rosa en fechas conmemorativas, responsabilidades de ambos. No se trata de eso. No se trata así como de, ay, el Día de las Madres les regalamos una flor y el 8 de marzo las dejamos faltar. No es algo así como el Día de las Madres, sino que es una metodología y son mecanismos, es decir, que hay una estructura de fondo, no es como, ay, como algo lindo de poner ahí en tu foto de perfil de Facebook, ese día tal cosa, no, sino que son mecanismos que permiten identificar y cuestionar esta desigualdad y exclusión que han tenido las mujeres y que se da en las bases, con base en las diferencias biológicas. Es decir, que tenemos que generar mecanismos. Primero, visibilizar que es una desigualdad que existe. Y lo vemos en esta doble jornada laboral que tienen muchas mujeres. Es como, sí quiere trabajar, claro que trabaje, pero que no desatienda a los niños ni la casa, que se haga cargo de todo. Entonces, muchas mujeres, antes de llegar al trabajo, ya atendieron, hicieron la casa, la comida, sacaron la basura, cuidaron a los niños y regresando del trabajo y de manera exclusiva, mientras el esposo se va con los amigos o descansa y la mujer, pues la tarea de los niños y vamos a acompañarlos. Y si se enferman o tienen una junta o tienen consejo técnico, la mamá es la que va, la mamá es la que pide permiso para ir al... Entonces, identificar. La perspectiva de género es identificar estas desigualdades. Lo primero, no podemos tener perspectiva de género si no entendemos o si no aceptamos que se dan estas dificultades. Y establecer acciones para actuar sobre los factores de género. Entonces, visibilizarlo y actuar. Eso es la perspectiva de género. Y es... Con otras palabras, pues también implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales. Entonces, y lo vemos en muchas partes, ustedes lo mencionan acertadamente en el chat, ¿cómo está? pero pues calladita se ve más bonita y no tome. Y no, pues si llegó a este puesto y es hombre, qué machina, hasta la palabra machino, qué padre. Pero si es una mujer y está guapa y llegó a tal puesto, ¿qué se dice? ¿Qué se rumora por ahí? No, pues clásico que siempre, seguramente se acostó con el jefe. Ajá. Entonces, muchas gracias por el ejemplo. ¿Con quién se acostó? Ajá. Entonces, eso tenemos que identificarlo, que es una distinción, una desigualdad que se está dando y que está muy permeada en nuestra sociedad. No porque en nuestra casa no suceda o no porque nosotros sí captamos y es que no me ayuda, sino que te toca.
significa que ya estamos del otro lado, ni siquiera porque tengamos mujeres en partidos políticos, no significa que ya estamos del otro lado. Hay mucho camino que andar y las personas que más sufren esta desigualdad son las mujeres pues que no se quejan, que no van a las marchas, que incluso lo asumen como una realidad o como algo inevitable. No, pues sí, es que me pega, es que lo hice enojar. No, pues ¿cómo voy a decir nada? Entonces tenemos que reconocer esa desigualdad y esa violencia que surge a causa de esta falta de perspectiva de género y que sea algo histórico y sistemático y empezar a actuar en consecuencia, que no lo visibilizan. Correcto. Entonces tenemos que construir, para generar estos principios de igualdad, construir una sociedad con igualdad de derechos y de oportunidades para mujeres y hombres. Y eso lo vemos en muchos espacios que incluso todavía la revictimizan y dicen, pues ¿cómo andaba vestida? Pues que estaba sola tomando a las 2 de la mañana. No, pues bien que ahí siguió con el marido en caso de violencia, entonces se le carga toda la culpa de esta falta de acceso a derechos humanos o a educación, oportunidades laborales, para que tiene tantos hijos. Y lo vemos en varios espacios y también se relaciona con la falta de trato digno. No, pues ahí viene con los hijos y llorando, están los niños haciendo mucho escándalo y mira también cómo se viste y ya se dejó engordar. De hecho, somos más duros con las mujeres, con la apariencia de las mujeres que de los hombres, porque vemos los hombres que no, en muchos casos que no se cuidan y la sociedad no es tan dura como con las mujeres. Y por último, como cierre, les voy a poner estas pequeñas acciones y grandes cambios como propuesta, pero primero les voy a pasar aquí por el chat una encuesta de satisfacción para que son tan amables de llenarla. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se mejora, como dicen por ahí. A ver. Por favor, si pueden ir entrando en lo que hacemos el cierre con esta propuesta, ya se los puse ahí en el chat. Pequeñas acciones, grandes cambios. Algunos es, pues obviamente, y esto lo digo pues cada quien en el ámbito que corresponda, a veces en lo laboral o en lo personal, compartir el cuidado de los hijos, la limpieza, el orden, todo tiene que ser pues a partes iguales. Denunciar los casos de sexismo y acoso. Y aquí es también en su ámbito laboral, cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual. Y aquí también establecer estos buzones de quejas y seguimiento a esto y quizá algunos mecanismos para hacer saber que está pasando una situación de acoso y cero tolerancia, así como también cero reírse de ese chiste machista o sexista. Dejar de reírnos de esos chistes es un acto revolucionario. Tercera, promover una cultura de igualdad en el trabajo. Y eso significa que luego me dicen, que les den el día libre por el Día del Padre. Ajá, pero también que les permitan que sean las personas que vayan a atender una cita médica cuando su hijo o su hija se enferma o que vaya a la escuela o que se lleve a su hijo a la escuela y sea incómodo para todos, que no debería serlo, pero que sea también el padre, darles espacio a los padres para que ejerzan su paternidad. Ejercer los derechos políticos cada vez, de alguna forma, no nada más en las elecciones votando o postulándose para candidaturas, sino también hasta en espacios comunitarios, de ejerce tu presupuesto vecinal, haz estas contribuciones, participar activamente en las decisiones. Revisar los consumos culturales, porque si les dijera ahorita, nómbrenme 5 escritores o 5 pintores, fácil. Pero si les dijera 5 escritoras o 5 pintoras, batallaríamos un poquito. Quizá así como de Frida Kahlo y nos costaría. ¿Por qué? Porque históricamente nos dan, las mujeres, los consumos culturales de hombres. De hecho, se dice que hay muchos ¿Sí están pudiendo acceder a la encuesta? ¿Ok? Que se dice que muchos de autor anónimo eran mujeres, que no tenían espacio, porque decían, no, pues lo escribió una mujer, hasta no le daban peso.
Enseñar a las niñas los valiosas que son, porque a veces tenemos estas dinámicas que le enseñamos a las niñas. Tú cuida y tú protege, y están ahí las niñas chiquitas jugando a que cuidan un bebé y a que cuidan 2 bebés, y ahí, y todas estas dinámicas, enseñarlas que son valiosas, no nada más por lo que dan, no nada más por lo que cuidan, no nada más por lo que están a cargo de otras personas. Y luego, desafiar el significado de ser un hombre. Gracias. Quitarnos ya esto de, uy, qué poco hombre, ay, actúa como un hombre, los hombres no lloran. Desafiarlo, tanto hombres como mujeres. Y que incluso hasta estas dinámicas de, ay, ¿cómo te vas a declarar tú? ¿Cómo le vas a invitar tú a salir? No, se ve mal. Entonces ya, dejar esas cosas atrás. Desafiar los estándares de belleza, que les digo, a veces somos muy duras, y más entre nosotras. Y que si llega, yo recuerdo que un día llegué a la carrera sin maquillaje, yo creo que se me había hecho tarde, que no es que me maquille mucho, pero, y luego, ¿estás enferma? ¿Te sientes mal? Y luego yo, no, solo estoy sin maquillaje. Entonces a veces somos como muy duras, o mira cómo viene con esas uñotas tan largas y con ese maquillaje tan exuberante, y las criticamos. Y ay, mira cómo viene fachosa, hombres y mujeres. Y ya la criticamos. Era que viene con la falda muy corta, ya la criticamos. Y a los hombres casi no. Entonces, no es que critiquemos más a los hombres por su apariencia, sino que dejemos estos altos estándares de belleza. Y que si está muy guapa, no, pues seguro operada. Y no, pues con que dejemos esto y seamos un poquito más libres en cuanto a esos estándares de belleza. Y por último, todavía me falta pedirles una captura de pantalla. Por último, respetar las decisiones de los demás. Y eso es en el ámbito público, en el trato digno que vamos a dar, también en el ámbito con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, en el ámbito familiar, en todo. Porque luego somos, ay, ¿a poco vas a volver a trabajar y vas a dejar a tu hija sola? O ay, ¿a poco tú tienes la custodia de tus hijos? O ay, ¿a poco te va a mantener tu esposa? O ay, ya no le vas a dar pecho. Uy, y estamos, ay, ¿te vas a divorciar? No, no te divorcies. Entonces, ¿por qué no has tenido otro hijo? Y tenemos todas estas dinámicas que a veces no nos damos cuenta y que se traduce en una falta de respeto a las decisiones de los demás. Y también en el trato con nuestros y nuestras usuarias, que estamos ahí, pues ya tenía 4 hijos y se embarazó otra vez. No, pues duró bien poquito en el trabajo y no nos damos cuenta. Entonces, respetar las decisiones de las demás personas es una forma de no discriminar y de fomentar la igualdad de género y una perspectiva de género. Y eso es cuanto de mi parte. Y cierro con esta frase, que la igualdad no es una opción, es un derecho. Y ya nos vamos, si quieren, a un momentito de preguntas y respuestas. Ya nada más les encargaría que activaran su cámara quienes puedan para hacer una captura. Y pues muchas gracias de coincidir esta tarde. Voy a empezar. Muchas gracias, Citlali, Paul, Victoria. Voy a hacer la primera captura. ¿Cómo? Qué excelente su ponencia, muchísimas gracias. Ay, al contrario, gracias a ustedes. Y ya. Bueno, ya hice las capturas, muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta? Que sepan que ahí estamos en la comisión para lo que se les ofrezca. También hay un departamento de asesorías y quejas cuando se esté presentando una situación que digan, híjole, es discriminatorio o es violatorio de derechos humanos, que haga o no haga esto, ¿qué va a pasar? También pueden llamar para que les den pues un norte de qué se puede considerar que es violatorio o no de derechos humanos en un caso muy concreto, porque ya les doy algunas generalidades, pero en caso concreto que se acerquen a la comisión. Y pues agradecerle también al licenciado Rodríguez por este espacio. Fue muy grato coincidir y les deseo todo el éxito en esta nueva encomienda a los que empiezan, y que se pongan la camiseta de igualdad de género y los lentes de perspectiva de género. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su ponencia. A todas y a todos por acompañarnos. ¿Hay espacio para alguna pregunta, algún comentario en su micrófono o en el chat?
Y no sé si respondí, me han hecho una pregunta de cuál es la visión. Le digo, sí, la presunción de inocencia y la perspectiva de género no están peleados, pero sí, de hecho ya se están generando unos protocolos de actuación en materia de desaparición forzada o también de feminicidios, pues que lo veas como algo integral, no como un hecho aislado. Y pues todavía estamos muy lejos. De hecho, hay una presunción de certeza cuando una víctima está exponiendo algo, se le debe de creer de entrada. Eso ha sido pues con todas las víctimas en general, no solo con mujeres. Bueno, muchas gracias. Entonces, si ya no hay más preguntas, yo me despido y pues les mando un fuerte abrazo. Gracias, maestra. Igual agradecer a nuestro director general, el maestro Fausto Barraza, que nos acompañó, y el director de la zona regional norte, el licenciado Guillermo Domínguez, también que estuvieron presentes, y pues a todos y a todas. Seguimos en comunicación para las demás capacitaciones. Gracias, ahí estamos a la orden. Bye. Bye.